Eli, de aquí de Uruguay, del Youth Uruguay. También está Roberto Zambrana, de Bolivia, con nosotros. Umut de Colombia, por parte del Youth Colombia y organizaciones nacionales de Colombia del IGF. Y bueno, tenemos a Pedro de Perdigao Lana también, de Brasil, acompañándonos, que va a hablar en español en esta ocasión. Él es de Brasil, parte del Youth Observatory y todo el trabajo del Youth Standing Group. Entonces, bueno, continuamos con el tema del curso abierto para el AQIGF, recordando que este año se amplificó para todos los newcomers, es decir, no es solamente enfocado para jóvenes que recién se están adentrando en estas temáticas, sino que es para todos. Y bueno, desde esa perspectiva estamos muy contentos de poder contar con personas de todas las edades, todos los géneros y todos los lugares del mundo también que nos quieran sumarse a participar. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Umut y comenzamos con las diapositivas, Roberto. Estoy con una dificultad, querido Nico. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos. No sé si podemos exponer contigo las diapositivas, Nico. No se te está consiguiendo escuchar, Roberto. No estoy con la... ¿Ahora? ¿Mejor? Hola, hola. Te decía, Nico, que estoy con dificultades de proyectar por el momento. ¿Tú tienes la posibilidad de proyectarla? Sí, pues con mucho gusto. Voy a ello. Perfecto, gracias. ¿Me confirman si se ve algo? Sí, Nico, Perfecto. perfecto. Muy bien, entonces no hay nada que tape de esto del Zoom y eso. Me avisan, comenzamos. Vale. ¿Se me está escuchando a mí o no sé? Porque no parece. Perfecto. Bueno, hoy tenemos el tercer y último módulo, que es el módulo de tecnologías avanzadas, educación y trabajo. Bueno, el módulo va a estar dividido en tres temas y después vamos a tener como una especie de pequeño cierre o resumen con respecto a mirando hacia la calle F, que empieza este lunes, ya sería en 2 días. Los temas son metaverso y blockchain, y IoT o Internet of Things o Internet de las Cosas y fundamentos de inteligencia artificial y educación y trabajo en entornos digitales. Pasa al siguiente. Bueno, en estos momentos ya pasamos la primera etapa, que fue una introducción a la gobernanza de Internet, que se hizo hace 15 días. En ese módulo abordamos todo lo relacionado con lo que vendrían siendo los fundamentos básicos de la gobernanza de Internet, como las canastas de curvalija, el concepto de gobernanza de Internet. También abordamos el tema general de, de cómo está conformado el ecosistema de Internet, con respecto a los distintos IGF globales, cómo están conformados las múltiples partes interesadas, también cómo es el proceso de un IGF global y temas relacionados. En el segundo módulo, que fue la semana pasada, hablamos de derechos humanos digitales, protección de datos y privacidad. En ese, pues, nos centramos especialmente como una gran introducción y una gran introducción a los derechos humanos en Internet, haciendo un especial foco en la privacidad privacidad y protección de datos. Y bueno, teniendo en cuenta que como tratamos de que los tres módulos se vayan enlazando el uno con el otro, terminó con una invitación a tecnologías avanzadas y transformación digital.
Y acá ya tendríamos en cuenta, un poco lo que se habló en los módulos pasados, la estructura en general de la gobernanza de Internet, los conceptos generales y también los derechos humanos digitales y cómo se aplican en estos nuevas tecnologías. Siguiente. Bueno, aquí le paso la palabra a Pedro, que va a hablar de metaverso y blockchain. Hola, Umut. Hola a todos. Quería agradecer principalmente también a todos ustedes por el desarrollo de este curso y el trabajo que está siendo hecho. Convidar a todos, claro, para el LIU, la KJF y la KJF, que se pasa en pocos días. Y sin demorar más, voy a pasar rápidamente aquí a mi parte. Gracias. Voy a empezar hablando con los conceptos básicos para que las personas, imagino que nem todas conozcan las ideas que están por trás de lo que necesitamos saber para llegar a las conversas sobre el metaverso. Y entonces, en esencia, las blockchains o cadenas de bloques son un tipo de libro mayor, pienso que es la traducción, un libro de registros, que en la práctica son un tipo especial de base de datos, distribuida mediante varias copias que están en paralelo, encadenando bloques de información, que son paquetes de datos teniendo un conjunto de transacciones. Y esto engloba la noción de transacción en sentido estricto, pero también de otros dados insertados en este sistema. E as blockchains se basam em tecnologias conhecidas por el acrônimo em inglês DLT, Distributed Ledger Technologies. E, de hecho, é mais preciso terminologicamente falar de blockchains ou cadenas de bloques em plural, já que são uma gama de DLTs que compartem alguns princípios fundamentais, pero esta gama pode ser adaptada para as mais diferentes aplicações. Elas podem ser abertas, cerradas, públicas, particulares, entre outros. Então, pensando nas cadenas de bloques, nas blockchains mais famosas, como a Ethereum, elas têm como característica serem uma rede compartilhada e descentralizada de participantes, em que cada elemento se denomina nodo e almacena uma cópia completa, uma cópia local, completa ou parcial, al blockchain como um todo, e que funcionam segundo um determinado protocolo de consenso. Os mais famosos são Proof of Work, de alto consumo energético. Isso é um problema muito grande. Vocês devem conhecer as informações, as notícias sobre como o blockchain consome energia equivalente a um país inteiro e tudo isso. E o Proof of Stake, que está sendo hecho um câmbio agora de Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, que que custa muito menos energia para funcionar. E esta rede de blockchain, de uma blockchain aberta, uma rede compartilhada descentralizada, é visível para seus participantes ou, em muitos casos, para o público em geral. Então, o que isso tudo significa? Essa tecnologia, ela se destaca por ser que os registros tendem a ser imutáveis, é possível limitadamente alguns tipos de alterações, como, por exemplo, inserir uma nova informação no sistema, e sendo que a informação anterior está incorreta, pero é também possível ser um hard fork, um soft fork, pero isto é um pouco mais lejos do que desejamos tratar aqui hoje. Então, dizemos que é uma tendência à imutabilidade. E essa tecnologia também permite obter um alto grau de autenticação e integridade sem requerer uma autoridade central, principalmente através de funções hash, que são um processo em que certa informação se transforma em um número fijo de dígitos alfanuméricos únicos para ela, com possibilidades extremamente baixas de que surjam dois hashes iguais. Pero há também, para mais segurança, também estampas de tempos, uma interação entre claves públicas e privadas, e nonces, que são números aleatórios para encriptação e verificação por parte do sistema.
estes blocos de transações se analisam constantemente mediante os mecanismos de consenso que falei anteriormente, e estes fazem a validação da informação. Então, essa estrutura hace com que qualquer cambio na cadena se refleje em toda ela, gerando valores absolutamente diferentes e inconciliáveis nas etapas de validação se há cambio em alguma informação dentro do blockchain. Pode passar, Nico? Temos, então, também importante o conceito de contratos inteligentes, que é termo que pode causar certa confusão no princípio, porque, na verdade, não há uma inteligência necessariamente nisto, e nem mesmo há contrato, em muitos dos casos, contrato em sentido jurídico. O criador do conceito lo descreveu como promessas especificadas em forma digital, integradas em hardware e software para automatizar e facilitar o processo de contratação, existindo uma tendência para a autonomia da ação humana e direta. Pero, na descrição mais simples, poderíamos simplesmente defini-lo como um programa informático que realiza uma operação de forma automatizada. A definição de Buterin, que é o criador do Ethereum, e isso é importante porque Ethereum é a principal plataforma de blockchain hoje para implementar esses smart contracts. A definição é que um contrato inteligente é um mecanismo envolvendo ativos digitais de duas ou mais partes, em que algumas ou todas elas aportam ativos que se redistribuem automaticamente entre os implicados, os atores implicados, certo? Segundo uma forma baseada em determinadas informações pré-estabelecidas que não se conhecem totalmente quando se inicia o contrato, ou seja, as variáveis que irão a ser o contrato a ser executado. E digo que nem sempre é um contrato jurídico, porque para ser considerado como tal e com isso ser possível invocar os instrumentos tradicionais de execução, como uma intervenção por um juiz, por el poder judicial, ou meios alternativos de resolução, como a arbitragem, este contrato inteligente, esse programa informático, deve respeitar plenamente os limites e proibições estabelecidos por la lei e outras normas pertinentes para qualquer outro contrato. Então, como nem tudo que hago com uma pessoa, por exemplo, se hago uma negociação que é ilegal, isso não pode ser considerado legalmente como um contrato para fins de execução por meio de um juiz. O mesmo acontece para um contrato inteligente. A diferença, claro, é que em um contrato inteligente, por mais que eu não pueda utilizar os instrumentos tradicionais de execução, ele será executado automaticamente no sistema. Então, eu puedo, na prática, fazer atos que não poderia ser com um contrato no mundo real, em el sistema não poderia executar como um contrato no mundo real, e no sistema informatizado em que o contrato inteligente está. Então, pode passar, Nico? Agora, chegamos aos tokens não fungibles, que os tokens, em geral, podem ser traduzidos como símbolos ou fichas. Não é tão precisa essa tradução, mas é algo o mais próximo que temos, porque são representações, essencialmente. No caso dos tokens digitais, ou mais concretamente dos tokens em blockchain, se tratam de ativos digitais representados de forma dispersa, de forma escassa, perdão, que podem utilizar-se como elementos básicos vinculados às transações nessa tecnologia. Então, é possível representar uma grande variedade de ações, direitos, bens, como criptomoedas, um token que dá direito a alguma ação ou serviço, são os tokens de utilidade, ou tokens que dão direito a participar dos benefícios de uma empresa, os tokens de inversão. Esses tokens eles podem ser fungíveis quando são intercambiáveis com outros do mesmo tipo e do mesmo valor, sem que se cambie sua qualidade, ou seja, são intercambiáveis qualitativamente, isso é o que se passa com criptomoedas, pero também podem ser não fungíveis quando cada ficha, quando cada símbolo, certo, é qualitativamente diferente, é decir, cada um é único, há que é esteticamente idênticos
e tenham o mesmo valor de compra ou venda, porque qualitativamente eles são separados por alguma informação, possivelmente dentro de seus metadados, caso eles sejam esteticamente idênticos. Em sua forma mais básica e amplamente utilizadas, por razões de custo e facilidade, o que disse antes, o gasto de alto gasto energético também se reflete em um alto gasto de recursos, principalmente quando falamos de Proof of Work. Las NFTs são, essa forma mais básica de NFTs, são metadados sobre um determinado arquivo digital que, a sua vez, se registram na blockchain mediante contratos inteligentes. Então, esses procedimentos se conhecem como mint ou minting, consumem energia computacional, muito comum que essa energia seja da unidade gas. E a forma mais comum de produzir esses tokens na blockchain de Ethereum é com a implementação do contrato inteligente de estándar ERC-721, tendo como objeto um arquivo digital generalmente alojado em linha em sítios descentralizados como o Interplanetary File System. O que isso significa? Que essa forma de minting de metadados hace com que o token em si mesmo seja, na verdade, um indicador da ubicação em que se pode encontrar o ativo digital. Ele não se confunde com o próprio ativo. Então, ele é quase como um certificado, ou mais precisamente um recibo de que o bem é suyo, sim que isso significa necessariamente uma atribuição de propriedade ou direito sobre ela. Ou seja, um problema no servidor de alojamento, como o Interplanetary File System, pode ser com que este indicador simplesmente acabe voltando para uma página inexistente, algo que se é conhecido popularmente como link hot. Hot and link. Como este token está inserido no blockchain, esta existência de uma página quebrada, uma página que não mais funciona, também não vai ser necessariamente imutável. Então, essa tecnologia não é capaz de refletir de forma aislada uma garantia absoluta de autenticidade do próprio arquivo digital, já que não diz que ele tem valor original, e sim uma cópia com determinadas propriedades refletidas em os metadados. Para lograr esta garantia de autenticidade mais elevada, é necessário utilizar contratos e outras garantias externas à tecnologia do blockchain, e isso faz com que, em termos técnicos, referindo-nos aqui aos efeitos da tecnologia e precedendo de los añadidos contractuales ao trato realizado, o dueño del NFT não será exatamente um proprietário. Ele terá o controle, e o controle será sobre o token, sobre esse certificado, não sobre o arquivo digital em si. E para terminar, Nico pode passar, fazendo aqui alguns breves comentários sobre o metaverso. Esto é um conceito muito ambíguo, porque aún está em construção, e não há exatamente do que se falar de el metaverso, de um metaverso, sino de metaversos. Há várias entidades, várias corporações ou pessoas desenvolvendo seus metaversos, e cada um tem características diferentes, embora, como eu disse antes sobre a blockchain, também se aplica a mesma lógica, há um conjunto de princípios e fundamentos que são compartidos entre todos eles. Mas o que é isto que é compartido? A ideia do metaverso são várias tecnologias, um conjunto de tecnologias que buscam uma maior inserção das pessoas e sua experiência no mundo digital, uma nova forma de interagir humanos no mundo real com a tecnologia, e normalmente implicam em uma realidade virtual ou uma realidade aumentada. Pero, como o metaverso está rodeado de especulação e inversões muito elevadas, há muito dinheiro em todo isto que está envuelto no metaverso, há enorme hype que hace difícil distinguir o que realmente é novedoso
e quais são as verdadeiras transformações que o metaverso trae consigo. Então, muito do que ele disse sobre o metaverso, inclusive as questões jurídicas, são questões que, na verdade, existem desde há décadas. E se poderia utilizar perfeitamente o conceito de ciberespaço como sinônimos. Por exemplo, como se disse em minha área de estudos, em minha área de trabalho, sobre as marcas no metaverso, sobre o direito de autor no metaverso, são questões, na verdade, que são problemáticas ou que lá existem desde os primeiros passos, desde a popularização da internet. Então, as questões de jurisdição, as questões de total imaterialidade, as características digitais de certo bem, não são questões características do metaverso. Então, é necessário ter este cuidado para não fazer esta confusão e não tratar como algo novo coisas que são, na verdade, já muito antigas. Então, déjame ver aqui o que é necessário falar. Mas o que há de diferente, e isso é o que é importante notar, é que essa inversão, tantas pessoas falando sobre o metaverso, significam que há um potencial transformador muito interessante, porque há uma maior vontade, uma maior capacidade para o desenvolvimento, abaratamento e uso massivo das tecnologias. Ou seja, o metaverso pode, de fato, significar uma mudança, cambio muito grande de como nós outros nos relacionamos com o mundo virtual, com este ciberespaço, com esta inserção maior das pessoas no ciberespaço. Por isso, também, as relações que o metaverso tem com outras tecnologias, como o blockchain, os NFTs, são interessantes porque, como os NFTs significam essa escassez artificial de bem também no ciberespaço, se pode cada vez mais simular situações reais em el ambiente virtual. Então, essas coisas da facilidade de cópia, as características da internet de que não existiria algo realmente único, como vamos pensar em los casos de NFTs mais famosos, uma obra de arte no ciberespaço, que poderia ser facilmente copiado. Agora é possível fazer isso também por causa dos NFTs, por causa dos blockchains, e aí também essas questões de segurança, como as transações comerciais, as transações financeiras, que são possibilitadas com essa questão de não necessitar da autoridade central trazida pela blockchain. Então, temos isto, mas apenas para trazer qual é o estado atual, qual é o estado atual do metaverso para nós outros. Não há aún este metaverso que as pessoas estão descendo com todos os cambios, com toda a possibilidade de levar nossa vida como existe hoje no ambiente físico para o mundo virtual, mas já há, incluso há muitos anos, experiências que podem ser classificadas como metaverso. No caso mais famoso é Second Life. E é muito possível que o metaverso acabe sendo focado principalmente em experiências de jogos digitais. Então, Roblox e Fortnite eu escrevi equivocadamente lá, pero Roblox e Fortnite são dois exemplos muito interessantes de algo que pode ser dos metaversos mais utilizados, dos metaversos mais conhecidos, dos metaversos mais importantes nessa nova etapa das tecnologias. Porque, por exemplo, Decentraland, que tem uma perspectiva diferente, mais próxima de Second Life e mais conectada com o blockchain e as NFTs, está agora, nos últimos dias, nas últimas semanas, sofrendo muito com a realidade batendo a sua porta, no sentido de que todo este hype, toda essa venta do futuro que se passou, não está refletindo de maneira exatamente como lo esperado para os investidores, para as pessoas que hicieron as inversões, porque os resultados que estão sendo obtenidos estão muito abaixo do esperado. Então, penso que é isso. Desculpe, passei um pouco de meu tempo, e passo a palavra para a próxima ponente. Bueno, muchas gracias, Pedro. Y tuvimos algunos comentarios en el chat también de esta noción o concepto del metaverso, que es como estar conectado del mundo real y el mundo virtual. Yo
también tenía algunas ideas de cómo esto sería, ¿verdad? De integrar información que está en el mundo virtual a las personas reales y integrar de repente con cámaras la parte presencial a los virtuales, entonces una interacción, pero bueno, creo que como dice Pedro, estamos todavía con la tecnología un poco por desarrollarse en lo que tiene que ver con la interacción más de gafas virtuales y o de repente de sentir el tacto, ¿verdad? Pero bueno, es todo un tema que lleva a políticas públicas y, como decía Pedro, toca temas legislativos que ya se conocían desde antes, pero que bueno, que también trae algunos desafíos. Acá continuamos con la parte de IoT, inteligencia artificial. Básicamente, lo que quería hablar de IoT es que ha pasado esto, ¿verdad? De que las interacciones virtuales han cambiado la forma en que nos comunicamos. Respecto al tema COVID, sucedió que estas aplicaciones de traqueo, ¿verdad? Y cómo medir las interacciones de las personas de otra manera para efectos de salud, por ejemplo, y hemos visto que a través de la educación virtual y otros fenómenos, en la pandemia ha aumentado mucho las interacciones, de hecho, virtualmente. Y bueno, eso nos trae un montón de amenazas a la seguridad, violación de datos y alguna falta de estándares internacionales o nacionales, por ejemplo, en el caso de Internet de las Cosas, que se relacionan con el desarrollo tecnológico de estos dispositivos y la inteligencia artificial. Acá un poco comenzando con Internet de las Cosas, el desarrollo de Internet de las Cosas fue justamente para facilitar esto y revolucionar el espacio digital. Vino para traer algunas features nuevas, ¿verdad? Como lo vemos en los relojes inteligentes, cuando salimos a correr, a hacer ejercicio, nos mide determinadas cosas, brinda información, podemos abrir la puerta de garage. Hay un tema importante que es la exclusión de los jóvenes, que son los mayores consumidores de estas tecnologías, y los más expuestos, por hecho, en la toma y decisión de las políticas relacionadas a ello, ¿verdad? Y eso ha comprometido un poco la adopción y la regulación de todas las posibilidades que trae Internet de las Cosas, realmente. El uso de esta tecnología y cómo participar activamente a nivel de los estándares y en el modelo de múltiples partes interesadas, fue un poco la idea de cómo llegar a una solución al respecto de estos acuerdos y consensos. Entonces, quería un poquito hacer un panorama de las áreas de aplicación. Ya Internet de las Cosas se usa para Smart City, todo lo que tiene que ver con el advenimiento del 5G y los vehículos conectados entre sí, para evitar accidentes, para un montón de otras cosas que puedan pasar. Nos vamos perfeccionando como humanidad, mezclando un poco tecnologías de comunicaciones ya en dispositivos o cosas, como en este caso autos, y con los algoritmos de inteligencia artificial también que se van desarrollando y van teniendo un poco más de soldura. Ahora vamos a hablar mucho más de inteligencia artificial. Pero entonces el Internet de las Cosas se usa también en las centrales, en las fábricas, donde no es que son robots, sino que son brazos robóticos de repente, donde se hacen cosas y están conectados a Internet y tienen órdenes que se pueden atestar remotamente. También en el sector de la agricultura, ¿verdad? Con los drones que miden determinada cantidad de datos y lo envían a unos servidores. Y así como en la agricultura, comentaba en el sector médico también, ¿verdad? Con el futuro de la nanotecnología, donde se pueda de repente a las personas que ya hoy en día usan marcapasos que están conectados a Internet o información sensible de la sangre, por ejemplo, en el modo de nanorobots, está todavía un poco en desarrollo, pero el día de mañana se supone que van a poder aplicar el medicamento adecuado en el momento adecuado, ya que va a haber un dispositivo y se va a poder controlar remotamente. Eso nos trae un montón de peligros, ¿verdad? Ya veíamos lo de los autos, lo que pueda pasar en el campo, en los diferentes sectores. ¿Qué pasa en las fábricas si tiene un mal movimiento y hay accidentes, como ha pasado ahora con un niño y un robot que era ayudante y lastimó al niño sin querer, ¿no? Porque el niño metió la mano donde no tenía que meterla? O sea, un montón de cuestiones de seguridad y safety que vemos en estas tecnologías. Y por otro lado, entonces hay un montón de desafíos técnicos y también legales. Lo que es la protección al consumidor, estos dispositivos de Internet de las Cosas deben ser seguros, hay estándares de todo tipo, y es un trabajo que estamos haciendo en alguna de las coaliciones dinámicas, por ejemplo, de los estándares Safety and Security a nivel de IGF, y hay una serie de leyes, de propuestas de etiquetado de productos, dispositivos electrónicos, justamente para saber qué tipo de datos intercambian, qué seguridad tienen. Después lo que son la estandarización de protocolos de comunicación. Hay diferentes tecnologías, LoRa, NB-IoT,
ustedes podrán escuchar, entonces falta un poco de consenso de esta estandarización. También el tema de la cadena de suministro, ¿no? Los activos vacas o frutas, verduras que se van transportando alrededor del mundo, el consumidor o el que lo va a vender tiene un traqueo de estos productos con la cadena de frío, ¿verdad? Y todo lo que compete, trae un montón de oportunidades. Pero también desafíos, ¿verdad? ¿Qué pasa si adulteran y queda con el mismo código de otro, pero en realidad lo reemplazaron? Hay un montón de cosas en el sistema que hay que por la automatización y por la información que brindan estos sensores, ante una trucada de la información o una persona que tenga malas intenciones, un hacker, ¿verdad? Nos está afectando directamente a cuestiones ya de nuestra vida más cotidiana. Bueno, y algunos otros desafíos a nivel técnico de actualización de los firmware, los ataques de negación de servicio que utilizan estos dispositivos de Internet de las Cosas para entre todos hacer un ataque masivo a un endpoint y bajar un sitio de un gobierno, por ejemplo. Ha sucedido en algunos casos de Mirai y otros ataques anteriores. Y también lo que tiene que ver con los accidentes que estaba comentando y el mal uso o cuestiones de seguridad con Internet de las Cosas. Ahora voy a pasar un poco a la parte de inteligencia artificial rápidamente, ya que estamos como con 10 minutos más o menos cada expositor. La inteligencia artificial es esta técnica que hace que los sistemas puedan imitar cualquier tipo de inteligencia, no tiene por qué ser inteligencia humana, puede imitar la inteligencia de otro animal, por ejemplo. Significa que la máquina puede resolver problemas específicos. Eso es en realidad la inteligencia artificial. Después hay un detalle más profundo de la inteligencia artificial, una subcategoría que es el machine learning, que se trata de los algoritmos y las técnicas que, enfrentado a datos de entrada, a datos de entrenamiento y de repente a patrones establecidos por un programador, llega a poder hacer observaciones o interacciones de una realidad que no es la realidad, pero es la realidad resumida que el programador logró hacer, ¿verdad? Y esto se basa en una construcción estadística que se basa en todos los datos de entrada, ¿verdad? Si bien la mayoría de la gente habla de inteligencia artificial, con el robot Sofía, con el reconocimiento de imágenes, no todo es inteligencia artificial, en realidad la mayoría son machine learning, y bueno, pero le pueden llamar como quieran, a modo de simplificación. El proceso de machine learning, hay varios métodos, pero bueno, veremos algunos. La recopilación de datos por parte de personas, por ejemplo, en base a encuestas, imágenes, o recopilados generados automáticamente, ¿verdad? Vemos algunas tecnologías nuevas, estas de que uno pone una frase, un texto, una palabra que involucra varios objetos y acciones y lugares, y se crea una imagen artística a partir de esa información, ¿verdad? Eso sucede porque hay una identificación y preparación de datos relevantes, que pueden ser, por ejemplo, las imágenes de Google como input, o otro tipo de input de fotos de personas. Entonces luego se pasa a la parte de identificación de patrones, que esto lo hace con un enfoque estadístico por parte del algoritmo de Machine Learning, y finalmente llegamos a una caja negra, a un modelo que es una creación de un nuevo algoritmo a partir del algoritmo principal introducido por el programador, con algunos patrones. Por ejemplo, si yo quiero identificar figuras geométricas por la cantidad de lados, busco algunos patrones, pero de repente me ponen un círculo y mi algoritmo se marea. Entonces, estos black box o caja negra son muy buenos para determinados problemas, pero dependen totalmente de los datos de entrada y los patrones introducidos por el programador. Entonces, para continuar, una vez que se tiene este black box, se pasa a la parte de implementación, ¿verdad? Se puede seguir prediciendo el algoritmo cómo va a funcionar, y se puede ir entrenando, mejorando. Es decir, si un algoritmo, una cámara se entrena para identificar el color, vos le mostrás un color entre rojo y naranja, y bueno, en algún momento vos les tenés que decir, bueno, este en realidad es rojo, o esta en realidad es más naranja. De esa forma va aprendiendo y pero va generando sesgos también, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante con Umut. Entonces, nada, para redondear, algunas áreas de aplicación son el reconocimiento de voz, ¿verdad? El texto a imagen artística generada, que es bastante nuevo, y hay muchas aplicaciones por ahí interesantes. Las aplicaciones de revivir, ¿verdad? Que a partir de una foto hacen un movimiento, de repente para cantar canciones, te generan un video de alguien cantando a partir de la foto de esa persona. Está el tema del filtrado de correo electrónico automatizado. En el spam ya se utiliza inteligencia artificial en la mayoría de los servidores de mail en el mundo. En lo que son las selecciones de solicitantes o trabajadores para una empresa también entra en juego la inteligencia artificial. En juicios, diagnósticos clínicos, bueno, hay
muchas áreas donde hasta el propio Uber, cuando uno pide a la misma hora para ir al mismo destino, ya te lo sugiere, ¿verdad? Son cosas que la inteligencia artificial va armando y van haciendo. Algunos desafíos, como comentábamos, es el tema de la recopilación incorrecta de los datos, que puede ser sesgada, ¿verdad? Ahí van a hablar un poquito más adelante, pero ha sucedido que hay casos de reconocimiento facial que por problemas inherentes de la matemática, por ejemplo, el color de la piel, el algoritmo es más sensible y le cuesta más comparar diferentes caras, ¿verdad? Suceden cosas así con mucho tipo de diferentes cosas. Se dice que los algoritmos se ponen racistas, por ejemplo, también, o género racistas, ¿verdad? Hay muchos resultados y muchos estudios al respecto de eso. Y bueno, también depende del proceso de entrenamiento, de que el programador haya decidido los patrones adecuados, que tampoco tengan sesgo ese tipo de patrones. También cómo podemos representar la realidad en un entorno determinado, puede variar según las circunstancias. Hay muchas características que hay que tener en cuenta. Y bueno, acá pasamos, le doy la palabra a Umut para que siga con la parte de sesgos y la gobernanza de la inteligencia artificial. Hola a todos. Bueno, empezamos aquí con sesgos y gobernanza de Internet. La siguiente, por favor, Nico. Bueno, los sesgos, empecemos definiendo qué son. Pues vendrían siendo como una inclinación, un prejuicio hacia una persona o hacia un grupo de personas que generan cierto grado de injusticia. Estos sesgos pueden, pues están soportados, pues en el caso de las inteligencias artificiales, están soportados por los tres pilares que quise poner en este ejemplo, por el dato, por la imagen que ahí aparece, por los datos, los algoritmos y las personas. Los sesgos dentro de las inteligencias artificiales no pueden existir sin estos tres pilares. ¿Por qué? Porque la interacción de estos tres, tal como vendría ya Nico trató de empezó a introducir, es lo que produce los resultados en lo que tienen en los distintos algoritmos de Machine Learning o inteligencia artificial. Es cuestión de cada quien como quiera llamarle, porque la inteligencia artificial en sí es un conjunto indistinto de técnicas que permiten la reproducción de cualquier tipo de inteligencia. Siguiente. Para nuestro caso particular nos vamos a centrar en tres tipos de sesgos. Realmente los sesgos pueden ser muchos más. Tenemos el sesgo estadístico, que por ejemplo establece una diferencia entre la esperanza del estimador y el valor numérico del parámetro que se estima. Está el sesgo cognitivo, que realmente vendría como en cierta manera a crear un prejuicio cognitivo en las personas, en las personas, de tal manera que distorsionan un poco la manera de percibir la realidad. Esto se debe a que ya sea hubo alguna incidencia en el procesamiento de la información recopilada durante la parte de recopilación de datos o la parte de tratamiento de datos, o alguno de esos puntos relacionados con en la etapa previa de elaboración o probablemente de poner en marcha estos distintos elementos relacionados con Machine Learning. Y los sesgos algorítmicos, que vendrían siendo errores sistemáticos y repetitivos que crean resultados injustos, como dar privilegios a ciertos grupos de usuarios por encima de otros de forma arbitraria. Esto suele suceder, como ya dijimos, porque ya sea porque hay hay ciertos sesgos realmente centrados en los humanos, porque aquí no podemos desviar la atención de que todo esto que estamos hablando está centrado principalmente en que gran parte de la subjetividad que somos como seres humanos se traslada a la forma en que recopilamos los datos, y por lo tanto también la forma en que programamos los algoritmos y cómo decidimos y cómo estos se terminan entrenando y los resultados que produce. Siguiente. ¿Cuándo se pueden dar estos sesgos? Pues en cualquier momento, en cualquier etapa de un proceso
en cualquier etapa de un proceso que tenga que estar relacionado con Machine Learning o inteligencia artificial. Ya puede ser a definir, pero para evitar que estos sesgos realmente sucedan, podemos centrarnos en mirar todos los aspectos que realmente se necesarios a la hora de definir el problema, en la colecta y preparación de los datos, en el desarrollo del modelo que vamos a utilizar para recopilar esos datos y también para dar resultados después, para procesar y para dar resultados después con esos datos, y en la interpretación de resultados. Estar pendiente en esas 4 etapas con respecto a los datos para tener la menor cantidad de sesgos posibles en el desarrollo ya sea de nuestro algoritmo, del algoritmo que vayamos a utilizar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, estos son vendrían como quería como compartírselo, disculpe, está en inglés, traté de encontrarla en español, pero no lo encontré. Estos vendrían siendo como los sesgos humanos que se embeden dentro de los datos. Están divididos en sesgos de datos y sesgos de interpretación. Los sesgos de datos están en los sesgos a la hora de reportar, que vendrían siendo los sesgos a la hora del reporte, que vendría siendo lo que comparte la persona realmente no corresponde a lo que sucede en el mundo real. Los sesgos de selección, la selección no refleja una muestra aleatoria de participantes, sino que se nota que hubo como un proceso de selección específico. Y y, y los sesgos de homogeneidad, que las personas tienden a ver tienden a ser como que tienden a comparar más entre sí. Es como que este sesgo consiste en comparar más que todo personas que se parecen entre sí, en vez de empezar a contrastarla con personas que no son similares entre sí. Por lo tanto, ese sesgo afecta considerablemente a los datos. Los sesgos de interpretación están, bueno, hay un sesgo intermedio que son los sesgos el sesgo de confirmación, que es la tendencia a interpretar en favor y recalcar información de una manera que confirme unas hipótesis persistentes por parte de quien está recopilando los datos, quien está recopilando los datos, desarrollando el algoritmo y demás. Está después de los sesgos de interpretación, está la sobregeneralización, la falacia de correlación y los sesgos de automatización. La overgeneralización es llegar a conclusiones basadas en una información que es demasiado general y no muy específica, no lo suficientemente específica como para decir que realmente ese caso se aplica para todos. O sea, no es así. La falacia de correlación es confundir la correlación con la causa, con la causalidad. Y la falacia los sesgos de automatización es esta propensión que tenemos las personas en favor de sugerir a partir de mecanismos de decisión automática sobre informaciones contradictorias sin automatización. Entonces, esos sesgos son como para tener en cuenta a la hora de que estamos utilizando algoritmos de Machine Learning o que estén relacionados con alguna de las inteligencias artificiales. Siguiente. Para unas recomendaciones para la elaboración de nuestros datasets o nuestros conjuntos de datos, es necesario auditar nuestros modelos en cuanto a grupos demográficos para asegurarnos que no existen sesgos en el sentido de que los grupos demográficos que estemos utilizando no sean homogéneos
a menos de que eso sea nuestro objetivo, pero sea nuestro objetivo, pero si queremos hacer algo mucho más complejo que realmente pueda ser utilizado de manera más abierta, pues tratemos de no tener ese sesgo demográfico, sino que haya diversidad demográfica en la muestra que estamos teniendo a la hora de recopilar los datos. Los modelos de Machine Learning y particularmente las redes neuronales o NLP son muy propensas a aprender de características útiles para resolver el problema en los datos de entrenamiento que no necesariamente generalizan a otros dominios. Esto quiere decir que lo que sucede dentro de estos modelos no necesariamente se puede aplicar a otros modelos de inteligencia artificial, entonces hay que tener mucho eso en cuenta a la hora de los datos que estos arrojen como resultado. Es importante reportar estadísticas demográficas de los datos utilizados para entrenar y probar nuestros modelos. Es necesario saber exactamente qué tipo de personas, qué tipo de personas estamos obteniendo los datos y decir quiénes son, edad, por ejemplo, edades, color de piel, sexo o género y demás, para así poder tener unos resultados de cierta manera más justos. Y por último, que es como sería la recomendación principal para la creación de todos nuestros datasets, es diversificar nuestro conjunto de datos. Siguiente. Bueno, una forma de que se habla mucho dentro de los sesgos dentro de las inteligencias artificiales para poder combatirlos es el FATE, o bueno, es una sigla en inglés que significa Fairness, Accountability, Transparency and Ethics. Esto es en español justicia, responsabilidad, transparencia y ética. Estos cuatro pilares deben ser siempre, estar incluidos en todas las etapas que tengan que ver con el diseño de algoritmos relacionados con las distintas tecnologías de inteligencia artificial, ya sea en su diseño, desarrollo, despliegue y detención de sesgos. Yo le llamo las 4D por términos más que todo pedagógicos, pero hay muchas personas que realmente, por ejemplo, la parte de detección de sesgos, le dicen auditoría, pero es simplemente una técnica para aprendérmelo de manera más fácil para que lo tengan en cuenta, que detención de sesgo también puede ser auditar los, los algoritmos. ¿Y quiénes deben hacer partícipes de este modelo en este modelo de FATE? Pues debe ser un modelo de múltiples partes interesadas y tiene que ser de abajo hacia arriba. Quiere decir, esto debe contar siempre con la participación de personas que estén así, pues, que estén en la vida diaria. Tiene que ser un diseño participativo, por ejemplo, un desarrollo en el que se incluyan siempre, constantemente, personas que van a ser el objetivo del desarrollo, el objetivo de la implementación o despliegue de esa tecnología. Y cuando se vaya a hacer la detección de los sesgos, pues deben estar incorporados el gobierno, la ONG, movimientos sociales, sector técnico y tecnológico, empresas privadas y demás que permitan ir mejorando constantemente las formas en que esto se afecte de las inteligencias artificiales. Bueno, y aquí es donde entra la gobernanza, porque ya si hablamos de un modelo de múltiples partes interesadas, pasa al siguiente, por favor. Si hablamos de un modelo de múltiples partes interesadas y hablamos también de cierta manera crear un conjunto de reglas que puedan ser como para que nos permitan a todos, permitan a todos saber cuando una inteligencia artificial está siendo ya sea justa, responsable, transparente o, o ética, pues bueno, ya tendríamos que empezar a pensar en una gobernanza ya.
Esta gobernanza debe estar centrada en el marco de no solamente en el marco de referencia, sino en crear conjunto de estandarizaciones para el desarrollo de estas diferentes tecnologías, sino también en leyes y políticas públicas que favorezcan que se apliquen de una manera en que los derechos humanos sean protegidos. Deben propender a la solución de problemas mediante la autorregulación, los estándares técnicos y la defensa de los derechos humanos. Debe tener un enfoque abierto, transdisciplinar y no formal, en el sentido de que para que esta gobernanza pueda funcionar deben estar involucrados no solamente actores técnicos, sino que deben estar involucrados sí o sí personas que quizás no tengan formación técnica, pero son los directamente ya sea afectados o beneficiados por la implementación de estas distintas tecnologías. Y no puede estar centrado solo en los estados y en organismos intergubernamentales y ONGs. También debe, como siempre, debe estar presente en todas estas etapas las personas que van a ser beneficiadas con esto, al igual que los técnicos y tecnólogos, que son los que van a dar solución a esto. También aquí se me olvidó mencionar en esta parte, las empresas privadas deben propender a desarrollar dentro de sus políticas con respecto a las inteligencias artificiales dentro del marco de gobernanza, adaptarse a estos marcos de referencia que los gobiernos en casi todo el mundo están creando en estos momentos. Siguiente, por favor. ¿Puede existir una gobernanza de la IA? Pues sí puede existir. En estos momentos se está trabajando en eso porque hay distintas maneras de verlo. Pues de un lado está, por lo menos China lo ve de una manera, Rusia lo ve de otra manera, la Unión Europea de otra. Bueno, la Unión Europea y Estados Unidos están más o menos igual. Y Latinoamérica nos estamos uniendo también al mismo caminito que la Unión Europea y Estados Unidos. Pero hay distintas maneras de pensar en estos momentos cómo puede ser esa gobernanza de Internet, pero se han llegado a acuerdos en los distintos frameworks, en distintas organizaciones intergubernamentales de cómo puede ser. Y es que estas deben establecer políticas nacionales de inteligencia artificial que apliquen valores democráticos. Deben garantizar la participación pública en la elaboración de las políticas de inteligencia artificial y también crear mecanismos sólidos para la supervisión independiente de los sistemas de IA. Garantizar la justicia, la responsabilidad, la transparencia y la ética en todos los sistemas de inteligencia artificial. Comprometerse con estos principios en el desarrollo, la adquisición y la de los demás sistemas de inteligencia artificial para los servicios públicos. Detener el uso de reconocimiento facial para vigilancia masiva. B. Establece que el reconocimiento facial para vigilancia masiva. No dice las otras aplicaciones que pueda tener esta tecnología. Reducir el despliegue de armas automáticas letales. Comenzar a aplicar la recomendación de la UNESCO sobre las inteligencias artificiales y establecer una convención global y jurídicamente vinculante para las guías. Esta vendría siendo como que la más importante de todas, es llegar a un acuerdo global sobre cómo deben ser implementadas las IA. Aquí hay una pregunta: ¿conoce alguna iniciativa o un observatorio similar en la situación de la ética de la IA? En Latinoamérica, Derechos Digitales está haciendo un trabajo sobre observación de algunos proyectos implementados sobre inteligencia artificial en Latinoamérica. También conozco una iniciativa en Chile que también está haciendo lo mismo, que se llama ILDA. Y aquí en Colombia está Data Lab. Y en
Argentina hay uno que hace desde perspectiva de género, cómo están siendo implementadas, pero ahora no recuerdo bien el nombre. Es que están siendo implementadas las distintas tecnologías de inteligencia artificial, pero sí hay en la región varios observatorios con respecto a la ética en la IA. Siguiente, por favor. Bueno, marcos y leyes de inteligencia artificial en la región, pues en estos momentos la mayoría de países tienen ya sea por lo menos una iniciativa relacionada con inteligencia artificiales. Algunos están en trámite, como por ejemplo, creo que República Dominicana y Jamaica están en estos momentos en trámite. En Sudamérica tenemos solamente a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Surinam, Guyana y la Guayana Francesa, que no tienen ninguna. También tenemos, y en Centroamérica solamente está Costa Rica con con una iniciativa general, con un marco de referencia para las inteligencias artificiales, y en México hay un marco de referencia para las inteligencias artificiales y distintas leyes en de distintos grados. En Brasil también hay uno. Y digamos que de todos estos países, el único que cuenta con un marco específico para el desarrollo de políticas públicas y una ley específica para el desarrollo de políticas públicas con referente a inteligencia artificial es Uruguay. El resto están con iniciativas ya sea de marcos referenciales y leyes, y marcos referenciales muy generales y leyes muy generales sobre las inteligencias artificiales. Y siguiente, creo que ya con eso terminaríamos por hoy, o sigue ahora quién, Roberto. Gracias, Umut. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Al principio estaba con dificultades de conexión, pero ya estamos bien. Vamos a continuar entonces con esta parte sobre transformación digital. La siguiente, por favor. Haciendo referencia a que, yo lo pongo así, no es más allá de una frase de moda. Como en muchos otros casos, a veces se imponen modelos, se imponen paradigmas, se imponen también frases que duran mucho tiempo. A veces los orígenes vienen en realidad de iniciativas comerciales porque son una forma de reinventarse y de alguna manera de reactivar modelos de negocio. Entonces, en el caso específico de transformación digital, yo creo que es una de las varias definiciones que pueden existir, es la incorporación de tecnologías de información y comunicación a los procesos sustantivos que tenga cualquier organización. Pero esto tiene que caracterizarse de alguna forma en el contexto particularmente actual en el que estamos. Tiene que ser planificado, holístico, integral y normado, es decir, todo proceso de transformación digital debe seguir a una planificación adecuada, no debe ser de ninguna manera un proceso improvisado, debe tomar en cuenta todos los aspectos que involucra la incorporación de las tecnologías en procesos sustantivos en cualquier tipo de organización. Me refiero a que esto involucra infraestructura, por supuesto, sistemas de información, los procesos de capacitación que se tengan que hacer al interior de la organización y particularmente cuando ésta brinda servicios, los procesos de capacitación que se hacen también al exterior de la organización. Tiene que ser integral porque debe cumplir este proceso integral en relación a la incorporación de todas las partes, de todos los elementos, de todas las dimensiones, ¿no?, posibles. Por lo tanto, tiene que ser un proceso muy bien meditado y debe estar además sustentado en normativa. Eso también es importante porque cuando los procesos se hacen de manera informal, tienden a no ser cumplidos. Entonces, en el marco normativo interno de las organizaciones tiene que estar presente, además reforzado desde las máximas autoridades ejecutivas para su cumplimiento. Y cuando esto trata además de utilización para el beneficio de terceros, de ciudadanos, muchas veces existen normas de carácter local, regional o nacional que también tienen que ajustarse en este marco. Es al menos lo deseable, ¿no? Tiene que estar orientado al sujeto beneficiario
a los servicios prestados. Si se trata, por ejemplo, de una organización de carácter público, de servicios públicos, como son los gobiernos, por supuesto que los beneficiarios son todos los ciudadanos. Y como en muchos otros aspectos, y van cambiando estos enfoques de prioridad y de poner al centro las cosas, en el caso específico de la transformación digital, el ciudadano tiene que estar al centro, tiene que pensarse y las organizaciones tienen que empatizarse en las necesidades o con las necesidades de los ciudadanos. Pongo en verde esta capacidad en el marco de transformación digital de romper dogmas y repensar paradigmas, porque yo diría que más allá de las dificultades técnicas o dificultades de incorporación tecnológica o problemas de recursos económicos, incluso de capacidades, la mayor parte de estas se pueden ir salvando en tanto se tiene un plan para hacerlas y una estrategia para lograrlas. Sin embargo, la parte más difícil es cambiar la mentalidad de las personas en todos los ámbitos. Cambiar la mentalidad en el contexto de quienes forman parte de una organización en todas sus áreas, desde la cabeza hasta las personas que brindan los servicios de forma directa a los beneficiarios, a los usuarios de estos servicios. Y es fundamental esta transformación de cómo se hacen las cosas porque normalmente la gente vive arraigada en el pasado, arraigada a modelos de trabajo preexistentes, sin la idea que estos pueden cambiar de alguna manera, justamente beneficiando a los usuarios de los servicios. A veces también un poco pretendiendo mantener los espacios de confort, sin el interés que representa el cambio, porque probablemente no representa un cambio para sí mismos, no representa una mejora para sí mismos. Entonces suele a veces ser poco atractivo para las personas. Entonces es importante entender que cualquier modelo de transformación digital debe buscar eso y por tanto deben trabajarse de manera creativa en estrategias que permitan superar este tipo de características de los grupos que finalmente operan los servicios, operan los procesos del interior de las organizaciones y sensibilizarlos para que entiendan los beneficios quizás a corto, mediano y largo plazo, para que todos nos embarquemos en procesos de transformación. Por supuesto que debe procurar también la transversalidad gradual. No todo se puede hacer simultáneamente, hay que establecer prioridades en los aspectos de transformación digital y en la lógica de transversalizar no pueden existir aspectos que no han sido beneficiados con estos elementos. Piensen en cualquier tipo de organización, vamos a pensar a continuación en algunas de ellas, pero en general trata de eso, ¿no? Trata de paulatinamente superar los modelos de uso convencional, muchas veces basados en procesos manuales, muchas veces utilizando documentación en soporte físico, en soporte papel, y parte de las grandes aspiraciones es justamente eso, ir migrando todos los procesos, pero además migrando todos los soportes documentales que se tienen a esta mirada, a esta visión o estos modelos de transformación digital o de administración o gestión digital. Es importante que sean efectivos los planes para alcanzar los objetivos trazados, ¿no? Y justamente la mayor parte de los planes que se han hecho con anterioridad a la pandemia, en muchos casos han tardado mucho en ser efectivos. Yo todo lo que puedo compartir con usted está basado en la experiencia que tengo de 10 años, más de 10 años en el gobierno municipal de La Paz, un año en el gobierno municipal de Cochabamba, justamente a cargo de estos procesos y conozco de primera mano lo complicado que es llevar adelante este tipo de procesos. Y lo frustrante que a veces resulta ser, a veces es complicado hacer entender a la gente esta importancia, que seguramente para todos los que están viendo esto de pura noción intuitiva se dan cuenta que así lo es, pero no siempre ocurre eso con los servidores públicos en este caso, ¿no? Con los funcionarios en el contexto municipal o de otros niveles de gobierno. Y yo algunas veces preguntaba a los alumnos en relación a la responsabilidad sobre estos procesos y los procesos de transformación, de incorporación de tecnologías, de gobierno electrónico, como se quieran llamar, y les preguntaba cuál consideran que era el mejor gerente de transformación digital o de tecnologías de información que podía haber habido en el contexto del gobierno municipal o bien en el contexto de la universidad donde también trabajo.
de la Universidad Mayor de San Andrés y claro, dicen nombres, no plantean personas, pero en realidad lo que yo les digo es el mejor gerente de transformación digital ha sido la pandemia, ¿no? El coronavirus. Lamentablemente, lamentablemente y buenamente ha tenido que llegar el coronavirus para que muchos de estos procesos se aceleren en muchas de las organizaciones, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos rápidos, sobre todo la siguiente, por favor, en relación al contexto educativo. Y claro, nuevamente acá hay muchas frases: educación virtual, teleeducación, educación asistida virtualmente, etcétera, etcétera. Más allá de eso, estamos claros que los procesos educativos pueden beneficiarse también con los recursos tecnológicos. La educación a distancia, y esto es lo que muestra un poco esta diapositiva, incluso hay antecedentes muy anteriores, que arrancan en los años 1700, no es nueva la educación a distancia. Y la educación a distancia ha ido avanzando paulatinamente hasta un hito clave que ha constituido la aparición del Internet. Recuerden ustedes, en los años 90. Previa a esto, por supuesto, todos los otros medios existentes, inclusive radio, televisión, correspondencia, todos se han utilizado para distribuir materiales y contenidos. Inclusive, tecnológicamente, se han incorporado recursos informáticos para poder utilizar simuladores, para poder transformar también la educación, para poder mejorar los procesos educativos en general. Pero, además, lo otro importante reconocer es que han habido entidades que se han creado con esa filosofía, han ido avanzando pensando en la lógica de incorporar mecanismos de cualquier tipo para brindar estos servicios de educación a distancia. Todas las universidades a distancia, que existen varias en el mundo, tienen este paradigma. Sin embargo, y vamos a ver la siguiente, por favor, decía, ha llegado nuevamente la pandemia, ¿no? Para encontrar no solamente estas entidades que quizás habiendo ya trabajado desde los años 90, por ejemplo, utilizando Internet como un nuevo medio para transmitir contenidos, para reproducir interacción entre los profesores y los alumnos dentro de un proceso educativo, ¿no? Y que han ido avanzando muchos de ellos hasta la actualidad. Se mencionaban muchas de las aplicaciones en los contextos de inteligencia artificial y otras innovaciones existentes, y todas ellas también han cubierto con servicios nuevos a los procesos educativos, a las plataformas, a las herramientas. Pero sin duda, el momento de la pandemia, que ha sido un momento crítico para todos, después de estar en muchos casos, o la mayoría de los casos, teniendo que encerrarnos en nuestras casas, ¿no? En las cuarentenas largas, en algún momento había que recuperar la normalidad. Y por supuesto, el Internet fue un aliado fundamental para poder recuperar la normalidad en los procesos educativos. Habida cuenta de que nuestros niños estaban pues varios meses ya sin asistir a clases, etcétera. Entonces, esto ha sido fundamental, pese a que, como sabemos todos, y es algo que siempre lo menciono porque debemos mantenernos permanentemente sensibilizados con el escenario de las cosas, y en el contexto de Internet hay que reconocer que todavía hay una mitad de nuestras, no voy a decir del mundo, que tiene otras estadísticas, pero de nuestra región, que todavía no está conectado, y nosotros nos hemos dado cuenta, cada uno de nosotros en nuestros países, nos hemos dado cuenta de esta realidad al ver poblaciones enteras, sobre todo en áreas rurales, que definitivamente no han tenido y no han gozado, si lo podemos llamar de esa manera, del acceso a Internet para normalizar las actividades educativas, ¿no? Y finalmente, en algunos casos se han perdido el año, se han tenido que cancelar los años educativos. Diferente ha sido la realidad de quienes, un poco más privilegiados, probablemente los que estamos en esta reunión y muchos otros, hemos tenido la posibilidad de que nuestros niños todavía continúen. Ahora, dado que no estábamos preparados, que es algo fundamental, como sociedad, ni como padres, ni como estudiantes, nuestros hijos, ni los profesores, ni los directivos de los centros educativos, lamentablemente la primera reacción ha sido: ok, tenemos el Internet como aliado fundamental, entonces repliquemos el modelo que conocemos, ¿no? Entonces, claro, Zoom, como en este caso, o pizarras virtuales, y tratar de reproducir el modelo
teniéndolos a los niños, seguramente las mismas 4, 5, 6, dependiendo de cada caso, horas que pasan en el colegio, ¿no? Sentados frente a la pantalla, en algunos casos con estrategia de profesores para que no se duerman, de decir, oye, abran todas sus cámaras, todos prendan sus cámaras y tratar de ahí hacerle seguimiento. Y con las trampitas de poner fotografías, etcétera. Definitivamente los niños, si es que en el colegio tienen la posibilidad de distraerse, imagínense detrás de un computador, ¿no? E imagínense teniéndolos además sentados 6 horas, algo muy complicado. Todo debido a que esta falta de preparación justamente impedía que pensemos el proceso educativo adaptado a las circunstancias de manera planificada, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y justamente hacia adelante, eso es lo más importante que debiera pensarse, es decir, tiene que hacerse una evaluación en todos los niveles del contexto educativo, ¿no? En primaria, secundaria, universitaria, por supuesto, tiene que realizarse. En muchos lados se están haciendo y esto tiene que continuar. Donde no se ha hecho, tiene que hacerse un proceso de evaluación reflexivo y participativo. Es decir, no solamente son las autoridades o algunos profesores los que tienen que analizar, a ver cómo se lleva esto adelante, ¿no? O cómo se vuelve nomás a los modelos que existían anteriormente, sino tienen que involucrarse también a los estudiantes, son parte de este proceso. Tiene que involucrarse a la sociedad, a los padres de familia, en estos procesos que permitan identificar cuáles han sido las buenas prácticas que se han realizado en este contexto, aprender de quienes han estado un poco más avanzados y también superar aquellos problemas que seguramente se han detectado. En diferentes momentos, por ejemplo, los procesos de evaluación, cómo evaluamos los aprendizajes que se realizan como parte o como objetivo fundamental de estos procesos educativos, ¿no? Los modelos de evaluación cambian absolutamente. Hemos visto muchas cosas artificiales también. Hay, de hecho, herramientas basadas igual en inteligencia artificial que lo que reconocen, o sea, tienen que utilizarse cámaras, se llaman sistemas proctorizados, ¿no? Para evaluaciones tienen que utilizarse cámaras y en función del procesamiento de las imágenes, de la reacción de los estudiantes que están rindiendo un examen, hacen un análisis a ver si es que aparentemente el estudiante está haciendo fraude, por ejemplo, ¿no? Pero hay que superar eso. Definitivamente hay que buscar otros escenarios y modelos creativos. Y por supuesto, hacia adelante, las cosas no pueden ser igual, ¿no? Si se ha ganado terreno en la incorporación de recursos tecnológicos en el proceso educativo, estos tienen que continuar presente. Por supuesto que hay áreas en las que la presencialidad es fundamental e irreemplazable, esperando, por supuesto, que esto del metaverso en algún momento llegue a constituirse como una realidad, pero aún así siempre vamos a necesitar esta presencialidad para muchos aspectos. Y para todos ellos, entonces, los modelos educativos tienen que concebir un futuro híbrido, pero bien planificado. Nuevamente, la siguiente, por favor. Y bueno, hablando de esta otra parte que es el trabajo, yo quiero tocar dos dimensiones muy rápidamente porque queda muy poco tiempo. En la parte derecha hay una, me encantaría preguntarles a ustedes si se dan cuenta de lo que es. Voy a dejar eso y les voy a preguntar, vayan escribiendo en el chat a ver qué es lo que reconocen y qué creen que es la parte derecha. Es una de las dimensiones que quiero tocar sobre el tema del trabajo. Y lo que sí, mientras están escribiendo esto en el chat, hablando del trabajo, es importante recordar que nuevamente la pandemia nos ha forzado a adoptar algo que en muchos casos ya se estaba realizando, ya se estaba adoptando, ya se estaba llevando adelante, que era el teletrabajo. Y la pandemia ha sido importante como catalizador de esto porque era necesario impulsar la normalidad también de las actividades en las entidades. Yo he tenido la suerte de que a mí me tocó la pandemia cuando estábamos esperando la presentación de una plataforma nueva de gestión de trámites en el gobierno municipal de La Paz. Y que tenía esta perspectiva. Es la tercera revisión que trabajamos en ese entonces de una herramienta de gestión de procesos, donde todos los trámites, o por lo menos la mayoría de ellos, se llevaban dentro del gobierno municipal, ¿no? Incluso muchos de ellos desde las casas de los ciudadanos. Entonces, pese a que nosotros esperamos como 4 meses para finalmente presentarle esto al alcalde, y siempre hay otras prioridades, el alcalde, cuando se decidió sobre la cuarentena, me llamó y me dijo, bueno, ese sistema que tenías que presentarme, tengo listo para el lunes. Entonces había que ponerse a trabajar inmediatamente, no había forma de hacer capacitación e implementación de la nueva herramienta, porque esto también tiene que hacerse de forma planificada. La herramienta que iba a salir, tuvimos que hacer los ajustes, incorporar alguno de los módulos nuevos que teníamos en la nueva, y finalmente
fue uno de las pocas entidades públicas, en el caso del municipio de La Paz, que pese a la cuarentena continuó brindando servicios. Claro, era importante proporcionar todos los recursos necesarios para la gente, para los trabajadores. No para todos, por supuesto, quienes realizan el trabajo en campo, de ninguna manera pueden hacer esto como teletrabajo, pero todos los que realizan brindando trámites, servicios, etcétera, sí tenían la posibilidad de utilizar las redes privadas virtuales, ¿no? Túneles que les hacíamos para poder acceder desde sus casas. Hemos habilitado el sistema de telefonía IP para que puedan contestar desde sus teléfonos celulares en sus casas. Y finalmente se han continuado brindando servicios gracias a estar preparado, que es parte de lo que mencionábamos antes, de esta mirada holística de preparar las cosas, ¿no? Por supuesto que hay que ajustar los marcos normativos, así como en educación hay tendencia a reproducir, por ejemplo, en la evaluación de los objetivos de aprendizaje, los modelos convencionales, y no es posible hacerlo. En el caso del teletrabajo también tienden las personas a reproducir los modelos de evaluación basados en horario, presencialidad, horas asiento en el escritorio, y tampoco es el modelo, mucho menos en procesos de teletrabajo, ¿no? Entonces, esas ideas de tener igual una cámara prendida apuntando a la persona a ver si está sentada durante las 8 horas deberían superarse. Debe trabajarse en un enfoque fundamentalmente basado en rendimiento de las personas, bajo modelos creativos, y sin duda ese es el futuro que tenemos que pensar hacia adelante y sobre el cual tenemos que dialogar en los espacios que se den en el marco de los foros de gobernanza, que es un poco la temática. Ya para cerrar, han habido ya algunas intervenciones que mencionan que esto efectivamente es una central telefónica y en un sistema que lo llamamos también conmutación, ¿no? En central telefónica, los que estamos en el área hablamos de conmutación de circuitos, por ejemplo, ¿no? Y esta es una gráfica de un sistema de conmutación telefónica basado en personas. Hoy día estos sistemas de conmutación son digitales enteramente y han ido pasando por una serie de evoluciones durante el tiempo. Pero así como evoluciona la tecnología, también evoluciona muy bien el quehacer de las personas, ¿no? Las profesiones, los oficios, y esta gráfica es muy ilustrativa en ese sentido. En ese tiempo, en ese momento de la historia de los sistemas de telefonía, las personas que están ahí, normalmente mujeres en muchas regiones del mundo, lo que hacían era recibir una llamada de un usuario que quería conectarse con otro. Estas personas se conectaban con el otro, le preguntaban si querían tomar la llamada, agarraban el circuito y conectaban, ¿no? Entonces tenían toda una matriz de los abonados que, claro, para el nivel y la escala de usuarios que había en ese momento, probablemente podía manejarse con decenas o cientos de personas. Para la escala actual, por supuesto, eso es imposible, sería imposible de pensar. Pero lo que nos deja como reflexión es que así como hoy día no existe este oficio, muchos otros, ustedes han debido escuchar en otras presentaciones, muchos otros oficios han ido extinguiendo y probablemente muchos otros se vayan extinguiendo en el futuro. Después de que han escuchado hablar tantas aplicaciones que tienen, todas las innovaciones y todas las tecnologías emergentes, se van dando cuenta que muchas de ellas ya tienen tiempo de caducidad, ¿no? Nos imaginaremos en algún futuro conductores de servicio del transporte público automáticos, artificiales o como queramos llamarlos, o vehículos finalmente sin conductor. Entonces, ese es un oficio que eventualmente va a desaparecer en el futuro como otro de los ejemplos. Y eso nada más lo dejo como reflexión de otros y gracias por la atención igual hasta esta parte. Gracias, Roberto. La verdad, muy específico, muy bien ordenado. Gracias a los demás expositores también. Sin robarles mucho tiempo más, acá habíamos armado un gráfico conectando un poco estos 5 ejes temáticos que veríamos del LAC IGF, que lo fuimos abordando a través del curso abierto. Y en esta oportunidad, por ejemplo, podemos ver algunos de lo que se viene del LAC IGF y cómo se relaciona. Por ejemplo, vamos a tener el día 0 lo que son las iniciativas juveniles y los NRIs, donde tendrán algunos segmentos y keynotes. Por ejemplo, hay un keynote sobre acceso significativo, que se lo relacionamos con el Connecting All People and Safeguarding Human Rights. Después tendremos en la parte de los NRIs 2 segmentos interesantes, que son perspectivas regionales sobre el acceso universal y significativo, que también va vinculado a de Connecting All People. Y también en el segmento 2, tenemos lo que es la fragmentación de Internet, políticas que se aplican localmente, cuyo efecto es global,
que está relacionado al tema de Internet, de fragmentación de Internet, que no lo pudimos abordar en este módulo, en este curso, perdón. Después tenemos algunas otras sesiones que en realidad son más de engagement, ¿verdad? Y bueno, después propiamente en el Lucky GF, en los días 1 y 2, digamos, porque estas reuniones de Anaray y Youth suceden en el día 0, entonces el día 1 y 2 tendremos las sesiones de la 1 a la 4, en la cual todas ellas están relacionadas también con los thematic tracks, lo que tiene que ver con la sesión de protección de derechos humanos en entornos digitales, que es la sesión 2, va de la mano de lo que tiene que ver con los derechos humanos y las tecnologías avanzadas que veíamos hoy. Después la sesión 3 es sobre los mitos y realidades de la protección de datos. Esa va relacionada con gobernanza de los datos y protección de la privacidad. Y por último, la última sesión, que es sobre la superintendencia de Internet y la responsabilidad de contenidos engañosos, desinformación, etcétera, ¿verdad? Reflexiones de América Latina y Caribe. Esta va más de la mano de esto de la seguridad, safety y accountabilidad o transparencia y explicabilidad de los contenidos engañosos, ¿verdad? Cómo funcionan los algoritmos en ese sentido. Bueno, como decía, el resto de los segmentos van a estar de engagement, es decir, de participación, de tanto las iniciativas juveniles como las nacionales y regionales de nuestra región. Y bueno, con eso quedamos invitándolos al Lucky GF. Esperamos que el curso haya sido de su agrado y que de alguna manera sirva como una preparación para las discusiones más a fondo que se van a llevar a cabo en nuestro foro regional. Y bueno, también les deja una base para poder participar tanto en los eventos de IGF nacionales en sus países o en los juveniles, como también en el global, donde se van a estar abordando estos 5 tracks, como thematic tracks. No sé si los demás quieren hacer algún comentario de la parte de los organizadores. Pues un comentario rapidito, nada más agradecerles a todos los que a todos y a todas las que participaron durante este curso y también muchas gracias a todos los expositores que nos acompañaron durante estas 3 semanas de módulos. Así que, de verdad. Y reitera la invitación a la IGF, que va a ser lunes, martes y miércoles, 24, 25 y 26 de octubre. Sí, quizás podemos pasarles en el chat el enlace directo de registro. Enseguida lo voy a copiar también. Aprovechen de poderlo hacer. Ahí está el enlace de registro. Si no lo tenían, lo pueden copiar y van a poder acceder a todas estas interesantes sesiones que se van a tener la siguiente semana. Es importante la participación de la región porque es en estos espacios donde finalmente podemos abarcar más el diálogo entre nosotros sobre los diferentes temas que se han tocado en estos 3 módulos en estas 3 semanas, ¿no? De mi parte, muchas gracias igual a quienes han organizado, al Youth, que es siempre muy dinámico en esto, y que cada vez está creciendo más con actividades, involucrando cada día más gente. Creo que es un movimiento muy fuerte que está ingresando como corresponde, con personalidad absolutamente propia y relevante en los diferentes espacios de diálogo, ¿no? A nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. Así que adelante con ese trabajo. De mi parte, felicitarlos a ustedes, queridos compañeros, y adelante. A quienes han dado tiempo, igual muchas gracias por el tiempo. De mi parte es eso. Gracias, amigos. Quería también agradecerlos a todos y desear un excelente fin de semana y también esperamos un excelente ILACGF en breve. Entonces, nos vemos en otras situaciones. Hasta luego, buen día a todos. Muchas gracias, hasta luego.